En algunos autores piensan pues que el ideal es la moral y el camino la ética, otros al contrario, aunque mayoritariamente se acepta así, ¿no? Que la moral es un horizonte inalcanzable, la perfección, digamos, ¿no? Del comportamiento, y la ética es el camino que nos lleva a esa perfección, ¿no? Una persona religiosa puede pensar también lo mismo, ¿no? El horizonte es llegar a Dios y la religión es el camino. En todo caso, los ritos religiosos serían pues guías que llevan un camino, pero el camino al final lo tenemos que recorrer cada uno, ¿no? Igualmente, la ética solo la puede caminar cada persona, ¿no? Y tiene profundas raíces, obviamente, en su formación, en su ser, en su ambiente, en el ambiente que le rodea. Y de eso también comentaré, pues, comentando las anécdotas que ha sucedido en Perú, pero no dudo, ¿no? Aquí tenemos, pues, estudiantes de México, de Ecuador, pues, algo parecido habrán sido testigos, aunque yo les relataré cosas, pues, de más o menos años 80, 90, pero algunas cosas, malas prácticas redundan en el tiempo, ¿no? Entonces, en toda Latinoamérica tenemos el paradigma, ¿no? Paradigma de la cultura estadounidense, ¿no? De la cual incluso ha habido una esclavitud notoria, ¿no? Por años, pues hemos sido esclavos culturales, ahora no tanto, ¿no? He visto cosas como la que veremos. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar, ¿no? En estos tiempos de vacunas, al doctor Jonas Salk, ¿no? El doctor Jonas Salk, que eh, se dio libremente las patentes que lo podían haber hecho multimillonario, ¿no? En todo caso, el sueño americano es hacerse multimillonario en ese país, pero el doctor Salk dijo que no podía poner precio, ¿no? A un derecho humano, algo así lo comparó, ¿no? Con la luz del sol, ¿no? No se podía poner precio, no había forma de ponerle precio, y él pues se dio sus vacunas, las patentes, ¿no? Que ahora hay cierta controversia, como ha escuchado el presidente Joe Biden, lo ha puesto como objetivo político, pero de inmediato han saltado todas las farmacéuticas, ¿no? Diciendo la propiedad intelectual no se vende, y bueno, y algunos del Partido Republicano diciendo, no, pues valor americano del emprendedurismo, ¿no? Y bueno, eso es digno de admirar, ¿no? Por ejemplo, doctor Sala, la ciencia, ¿no? Pero en Estados Unidos ha habido episodios oscuros, ¿no? Y pues, alguno de ustedes, a ver si es voluntario o por el chat puede decir si conoce cuál fue el experimento Tuskegee, o en inglés Tuskegee, ¿no? ¿Alguna vez ha escuchado a alguien? ¿No? Bueno, pues no, entonces el experimento Tuskegee es una de las imágenes, ¿no? Donde se supone que están aplicándose diagnósticos, ¿no? Eh, no hablamos de un experimento nazi, ¿no? Sino uno que tuvo lugar en los Estados Unidos entre 1932 y 1972. Este experimento Tuskegee durante 4 décadas llevó a cabo un estudio que utilizó a más de 600 a parceros afroamericanos como conejillos de indias para estudiar el desarrollo de la sífilis, ¿no? Una enfermedad potencialmente mortal. Durante todos esos años, los investigadores mantuvieron engañadas a estas personas a cuenta de que se les estaba aplicando un tratamiento gratuito, ¿no? Y todo lo que se hizo fue placebos, y la sangre que se les tomaba se descartaba, no se les medía nada, ¿no? Eso fue pues uno de los capítulos más terribles de la ciencia, ¿no? Comparable incluso con los experimentos de la Alemania nazi, porque muchos participantes del experimento Tuskegee murieron, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál fue el legado? Pues estos, no solo porque todo el paradigma, ¿no? Se pone de, ¿no? El doctor famoso, el doctor Alfred Mengele, ¿no? El terrible médico nazi, ¿no? Que hizo experimentos en Buchenwald, en Dachau y otros campos, ¿no? De concentración. Y que dicho sea de paso, ¿no? Increíblemente llegó a viajar nuevamente, ¿no? A Alemania, visitó su familia y se regresó a Sudamérica y no le pasó nada, ¿no? Entonces, no fue castigado este experimentador, pero los horrores, pues, llevaron a los juicios de Nuremberg, donde prácticamente se condenaron a los responsables políticos, algunos militares, ¿no? Directamente involucrados en los crímenes nazis, y esto, pues, dio base, ¿no? Para que en el 62 se firmase el Acuerdo de Helsinki, ¿no? De la investigación médica, ¿no? Pero esto fue firmado en el 62, ¿no? El experimento Tuskegee solo se reveló el 72,
luego de explotar el escándalo en la prensa, o sea, ni siquiera fue voluntariamente, ¿no? Hubo varios médicos, tanto caucásicos como afroamericanos, que protestaron hasta que uno de ellos decidió llevarlo a la prensa, y cuando explotó, pues ahí recién se estableció, ¿no? Una manera completa el procedimiento para cumplir con el consentimiento informado. O sea, hasta que el 72 no había un consentimiento informado obligatorio, ¿no? Esta última nota aclaratoria se añadió en Fortaleza, Brasil, 2013, y finalmente en 1997, pues el presidente William Clinton, ¿no?, ofreció disculpas públicas a los sobrevivientes del experimento. Pero bueno, a pesar de ello, pues quedó como una mancha, pero que se aprendió mucho, ¿no? Se aprendió mucho, y al menos la comunidad médica llegó a elevar la ética, ¿no?, hasta un punto en que incluso ahora, ¿no?, la Asociación Médica de Estados Unidos, la AMA, prohíbe completamente a sus miembros participar en ejecuciones de la pena de muerte, ¿no? Eso, antiguamente pues había la obligatoriedad que un médico certificase el procedimiento y luego certificase el deceso del condenado. Ahora ya la AMA ha elevado sus estándares, ¿no? A pesar de tus convicciones políticas como médico, no puedes formar parte de lo que son lo más terrible, pues, ¿no? Que un Estado puede hacer ejecutar a un ciudadano, ¿no? Eh, pues en nuestra patria, en Perú, bueno, y también, o hablando ya en alguna forma, la patria grande de Latinoamérica y en general en el mundo, ¿no? Pero algunas cosas que yo he podido ver, ¿no? Autorías fantasma, autorías por honor, intercambio de autorías. Bueno, la autoría fantasma es clásica, ¿no? Es ya por amistad, ¿no? Compañerismo. Bueno, te ponemos tu nombre, ¿no? Las autorías por honor tienen otras denominaciones, ¿no? Es cuando el gran maestro, ¿no?, que estaba ahí, ¿no? Pero al gran maestro le faltan unos 2 artículos, ¿no?, para calificar, y todos sabemos lo buen investigador que es. Entonces, pues de manera personal, ¿no?, nosotros certificamos que es investigador y lo ponemos en un estudio donde no ha participado. El intercambio de autorías, un tiempo muy en boga, ¿no?, en Perú, cuando todavía pues para eh, postular a la residencia se requería, ¿no?, como puntaje haber realizado trabajos de investigación. En el CERUM los hacías. Entonces tú hacías un trabajo en una sede, otro compañero en otra, y era habitualmente tripartito, era un triunvirato, ¿no? Entonces se intercambiaban, ¿no? Uno con uno, otro con otro y el tercero con el primero. Se ponían como autor corresponsal, y el principal era de otra sede, ¿no? Y de esa manera iban habitualmente se exponía, tenías que exponerlo a un congreso. Y a pesar de que han sido investigaciones interesantes, lo que se han hecho, algunas muy buenas, pues había este fraude, ¿no? De que otros, ¿no? Pero ya cumplías, ¿no? Él también te intercambiaba, ¿no?, su autoría de lo que había hecho, ¿no? Campañas de medición de valores en sangre, en las que se obtenían resultados sin el consentimiento, ¿no? Un clásico, campaña para el colesterol, y ya, pues si a los varones se les medía por la testosterona en diferentes edades sin que lo sepan, y luego salía un estudio de testosterona en adultos, en varones mayores de 45 años, estudio descriptivo. No estoy nombrando a nadie, ni estoy acusando a nadie, pero son cosas que lamento tener que comentar porque se han dado. Otro, por años, carencia absoluta de comités de ética, ¿no? En todas las universidades ha habido muchas facultades, no solo en medicina, enfermería, de farmacia, bioquímica, en el cual se han realizado tanto estudios formativos, que son pues los que hacemos, las prácticas de laboratorio típicas, ¿no? Y otros ya estudios pues ya experimentales, ¿no?, o estudios descriptivos, que incluso se han publicado, en las cuales los propios estudiantes han ofrecido, ¿no?, pues que se les saque la sangre o probar algún compuesto, y nunca se les hizo firmar ningún consentimiento informado, ¿no? Y por años, ¿no? Por años. Felizmente se está revirtiendo. La UNT, en la Facultad de Medicina, ya tiene un comité de ética que funciona a pleno en 4 años recién, o sea, de manera plena, ¿no? Pero ya lo tenemos, felizmente, ¿no? De hecho, es una de las razones porque está aumentando la capacidad de publicar nuestras investigaciones. Eh,
encuestas de satisfacción que eran destinadas a estudios. Por ejemplo, iba al hospital, ya muy bien, vamos a hacer una encuesta de cuántos, ¿no? Cuántos trabajadores están satisfechos, cuántos pacientes están satisfechos o qué quejas tienen. Entonces decía, bueno, disculpe, soy aquí del hospital, no se hacían pasar por un funcionario del hospital, la gente pues daba sus opiniones y ya, pues, ¿no? Acceso no autorizado a historias clínicas, ¿no? Se sacaban historias sin conocimiento, ¿no? Eso es del hospital. Recopilación de información en las consultas médicas, ¿no? Muchos chicos en sus prácticas le hablaban, ya, doctor, yo quisiera venir y hacer unas preguntas, ¿no? O medir la talla de los niños. Ya, su hijo, ¿no? Decía, registraban y los pacientes ni enterados que estaban obteniendo sus datos, ¿no? Tomas de biopsia y afines en las cirugías sin el reconocimiento del paciente, ¿no? Muchas operaciones, ya muy bien, vamos a tomar una muestra o un lavado peritoneal, ¿no? Una pequeña biopsia y listo, ¿no? Y a los pacientes ni enterados que les habían tomado esa muestra para un estudio, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y a pesar de que muchos de estos trabajos han producido resultados importantes, incluso algunos han ayudado a avanzar la ciencia, eh, la mayoría, pues, vemos una tendencia de hacer la ciencia por, como dije al comienzo, ¿no? Por un puntaje a la residencia, o en el caso general las tesis, ¿no? Para hacer una tesis que es como un trámite, ¿no? Y lo último que me interesa es la ciencia, ¿no? O una publicación en el Perú, en el caso, es el RENACIT, que es una plataforma del CONCITEC, el Consejo de Ciencia y Tecnología, el ente pues, que promueve y regula la ciencia en nuestro país y que cuando eres docente universitario te da un estipendio, ¿no? Entonces yo estoy mirando el dinero del estipendio y no estoy pensando, digamos, en lo que es la ciencia misma, o sea, la realidad objetiva que quiero investigar, ¿no? Entonces aquí algunas, no voy a leer todo, pero algunas cosas que me parecen importantes, ya después les harán llegar, ¿no? O espero que a través de algún correo electrónico esta presentación. Entonces, lo básico, ¿no? Un principio general es que el deber del médico es promover y velar por la salud, bienestar y derecho de los pacientes, incluidos los que participan en la investigación médica. Los conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber. Entonces, lo vuelvo a repetir, que es promover y velar por la salud, bienestar y derechos. Y derechos, el paciente tiene derechos, entre ellos a la privacidad, ¿no? Y a la confidencialidad, ¿no? La privacidad entendida como aquello que no se revela específicamente, ¿no? Privacidad, por ejemplo, lo que, por ejemplo, una foto, ¿no? Estamos comparando cánceres de mama, entonces fotos de los pechos de varias mujeres con cáncer. Entonces, eso no lo revela, es íntimo. Lo que es confidencial es lo que revela el paciente, ¿no? En la historia clínica, sobre todo en la anamnesis, ¿no? Y también, obviamente, una encuesta, ¿no? Aquí dice en la investigación médica es deber del médico proteger la vida, la salud, pero no solo eso, también la dignidad, ¿no? La integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la información. Entonces, entiendan bien todas estas palabras. Hace un tiempo llegaba a dar unas charlas de ética, ¿no? Un doctor de Lima, no recuerdo ahora su nombre, pero él decía, ¿no? Cuando ustedes estudien ética, comprendan bien las palabras, ¿no? En general, en toda la ciencia debemos comprender, pero la ética más porque es filosofía. Entonces, a nosotros, si no lo comprendemos, lo decimos como el himno nacional, pues ahí sí hay que entenderlo, proteger vida, salud, dignidad, integridad, derecho, todo. Entonces, pero no entendemos cada una de estas cosas, es importante, ¿no? Entonces, no solamente es la vida, la salud, la dignidad, ¿no? O sea, no exponer, no poner a los pacientes en una situación indigna, ¿no? La integridad, ¿no? Entendida pues como que tiene un conjunto de valores que no podemos destruir al paciente, del paciente, mejor dicho, ¿no? La autodeterminación, el paciente perfectamente puede decir, no quiero participar en tu estudio, o a mitad del estudio, me salgo de tu estudio, y por favor, si no, puede salir. La intimidad, confidencialidad, ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, hay que comprenderlas, estas cosas, porque si solamente las vemos o a veces cuando firmamos una declaración de ética, ¿no? Nuestro trabajo de investigación, ya, o nada, la ética ya es una firmita y listo. Y es más que eso, chicos, ¿no? Es más
que eso, debemos comprender lo que estamos haciendo. Ahora, la investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo solo por personas con la educación, formación y calificaciones científicas y éticas apropiadas, ¿no? Y paramos un ratito ahí, ¿no? Es decir, nosotros le pedimos a nuestros alumnos que hagan una tesis, por ejemplo, entonces estamos en la obligación de asesorarlos bien, porque estamos hablando que solo la pueden llevar personas con educación, formación y calificaciones que no las tiene todavía un estudiante de medicina. Por lo tanto, su asesor de tesis o su asesor de trabajo de investigación tiene que involucrarse en el trabajo. Por lo menos en el método, a ver qué vamos a hacer, no vamos a explotarlo de laboratorio. Por lo menos un método coherente, reproducible, y también en la parte ética, ¿no? ¿Con qué vamos a trabajar? ¿Vas a trabajar con bacterias? Muy bien, ¿cómo vas a descartar esa cepa? No la vas a echar en el lavabo, ¿no? Por un caño. Entonces hay compromisos éticos también para respetar el medio ambiente. Vamos a trabajar con animales, muy bien, ¿qué dice Helsinki? ¿Qué dice Hong Kong? ¿No? La declaración de Hong Kong. Porque Helsinki no menciona especialmente los animales, Hong Kong sí ya lo hace, ¿no? Pero surge a partir de la declaración de Helsinki, ¿no? Entonces, los médicos no deben involucrarse en estudios de investigación en seres humanos a menos de que estén seguros de que los riesgos han sido adecuadamente evaluados y de que es posible hacerles frente de manera satisfactoria. Y aquí viene pues la gran pregunta, ¿no estamos realmente listos para este estudio? Es el estudio, hablando ya de un estudio tipo ensayo clínico, ¿no? ¿Qué riesgos tiene? Entonces, hemos explorado bien, tenemos el método correcto, estandarizado, internacional, de haber probado primero que esta sustancia tiene beneficios in vitro, luego en animales hemos determinado la dosis letal para intentar predecir una dosis letal en humanos, ¿no? Y eso está estandarizado porque eso es lo que pasó pues en nuestro país con la vacuna peruana, que no es porque salió la gallina Esperancita y burlas porque le hicieron veterinarios y luego los veterinarios dijeron que los médicos eran creídos. O sea, caemos siempre en ese embudo de llevarlo todo a lo personal, ¿no? A la sorna, a la burla, desprecio del colega, ¿no? Para sentirnos más. Y eso no es ciencia, pues chicos. La ciencia no cree en burlas, no cree en afirmaciones personales, ¿no? Recuerden bien la Real Sociedad Británica, ¿no? Su lema era nullus in verba, ¿no? O sea, la primera sociedad científica de la humanidad hecha en Londres, ¿no? Decía nullus in verba, o sea, no hay nada en la palabra. Tu palabra no vale nada. ¿Qué es lo que vale? El método científico y las pruebas, las demostraciones, lo que se llama evidencia, si lo traducimos al español, evidence, es más las pruebas, las demostraciones. La palabra, no, nullus in verba, ¿no? Y lamentablemente la verba, la labia, la palabra, es lo que más prima en un país como el nuestro, el Perú, y también seguro en otros países latinoamericanos, ¿no? Para eso se presta el español también, ¿no? Para hacer un lenguaje verborreico, ¿no? De discursos, ¿no? De facundias, de peroratas, que no tienen ninguna sustancia, ¿no? Eso es lo más importante de nosotros debemos ser conscientes de qué estamos haciendo y de qué queremos probar y con qué método. Y si nosotros le pedimos a un chico, haz una tesis, nuestra obligación es asesorarlo y ver mínimo el método y la ética que está teniendo. No saben ustedes qué progreso ha traído esto en nuestra universidad. Incluso estamos publicando casi tantos Scopus como lo que hicimos en 50 años. Entonces, eso ya es un avance y espero que siga. Hay varios de mis alumnos que estuvieron en el curso de investigación y otros más también que yo veo con mucha satisfacción que están avanzando en esa dirección. Acá viene otra más, cuando los riesgos que implican son más importantes que los beneficios esperados o si existen pruebas concluyentes de resultados definitivos, los médicos deben evaluar si continúan, modifican o suspenden inmediatamente el estudio. De repente, no hubo problemas en la fase in vitro, sabemos la dosis letal, los sujetos sanos de la primera fase
pasaron tranquilamente y en la segunda fase se nos comienzan a morir pacientes. O de repente vemos que no hay efecto, la droga no tiene ningún efecto. Entonces debemos ver en qué momento se suspende el ensayo, no proseguir para pues luego tener que vender el fármaco. Recordemos que hay intereses importantes, ¿no?, de que un fármaco se venda. Aquí hay unas cosas más que quisiera comentar, que es extenso, no quisiera extenderme más, ya ustedes lo... Al pedir el consentimiento informado para la participación en la investigación, el médico debe poner especial cuidado cuando el participante potencial está vinculado con él por una relación de dependencia o si consiente bajo presión. Y este es el caso específico de los pacientes con cáncer. Un paciente con cáncer puede conocer a su médico, que ya le ha salvado 2 veces la vida con quimioterapias, y puede estar bajo la presión, no porque el médico lo amenace, sino que él le cree completamente y confía completamente en él. En este caso, esta persona no es la más ideal para que le pida el consentimiento informado. Aquí vamos al otro extremo, ¿no? Cuando el paciente confía ciegamente en un médico, ese médico no es el ideal para que le pida el consentimiento informado, porque un consentimiento informado es una relación de absoluta independencia. No puede haber ninguna cuestión subjetiva. Y la confianza de un paciente en el médico muchas veces es subjetiva. Otra más, todo estudio de investigación con seres humanos debe ser inscrito en una base de datos disponible al público. Y aquí no solamente es los ensayos clínicos, también debe ser en todos los estudios, hasta aquellos en los que vamos a preguntarles, ¿no?, por su satisfacción, ¿no?, por la depresión, etcétera, etcétera. Todo debe estar inscrito y disponible al público, la transparencia máxima, ¿no? Muy bien, investigación en animales. Vamos a pasar a ver algunos aspectos que también digamos, me pidieron mencionar, y aquí pues vamos a ver algunas anécdotas, ¿no? También. Entonces, este es el gran doctor Émile Roux, ¿no? Discípulo de Pasteur, ¿no? Y sin embargo, Pasteur no hubiera descubierto la rabia si no era por Émile Roux, ¿no? Aquí viene la primera anécdota, pero que se ve, aquí tenemos a Pasteur, ¿no?, con su gorrito, y estaba en su laboratorio, el doctor Émile Roux, ¿no? Entonces, cuando Pasteur estaba investigando la rabia, él hacía que los perros rabiosos muerdan a otros perros, pero ¿qué pasaba? A veces los ponía en la misma jaula y no los mordían. Entonces, ¿cómo podemos hacer, no? Porque ya tomar la saliva era muy peligroso, ¿no?, exponerse a la rabia. Entonces, le dijo, pues, porque Émile Roux era médico, Pasteur no fue médico, Pasteur fue un químico que hizo su primer descubrimiento en la física, y él es el padre de la microbiología sin ser ni biólogo ni médico, ¿no? Entonces le dijo, maestro, yo puedo hacer una trepanación craneana. Entonces tomo una muestra del cerebro del perro rabioso y lo puedo inyectar en varios perros a través de la trepanación. Y Pasteur, que también seguro era un poco animalista, dijo, oh, qué terrible, ¿cómo vas a hacer eso? Eso es cruel y despiadado. Y dijo, maestro, yo le puedo poner anestesia, no pasa nada, ¿no? Después, y se negó, le prohibió Pasteur, ¿no? Pero ahí viene pues la osadía del discípulo, ¿no? Sin que Pasteur se entere, Émile Roux colocó anestesia a un perro rabioso y a un perro sano y les hizo la trepanación. Al día siguiente llega Pasteur y los encuentra vendados la cabeza a los dos y le dijo de todo, ¿no? Pero los dos perros tranquilos, ¿no? Obviamente el otro murió de rabia y tiempo después el perro inoculado directamente en el cerebro desarrolló la rabia. Obviamente de ahí pasaron de perros a conejos, ¿no? Y fue en los conejos donde se hizo los experimentos con sus médulas espinales para atenuar el virus en 14 grados, y de ahí salió pues la vacuna antirrábica, que en esos tiempos era 14 inyecciones, ¿no? Y sin embargo, el doctor Émile Roux, ¿no? Claro, se hizo su experimentación, pero de ahí se le pasó la mano, ¿no?, cuando trabajó con cobayos para la difteria. Entonces, ¿qué pasaba? La difteria mataba a los niños tremendamente, y ya se había postulado de que no era la proliferación de bacterias, sino una toxina.
porque en los aislados de los pacientes muertos por difteria no se encontraban grandes colonias, a diferencia de otras enfermedades. Entonces, Emil Ríos dijo, vamos a cultivar y luego filtramos, ¿no? Entonces, en el suero del cultivo no hay bacterias, pero está el veneno de la difteria. Y comenzó a inocular a cuyes, ¿no? Conejillos de indias, y no morían, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y comenzó a inocular, y llegó a obsesionarse tanto que a uno le inoculó con casi 500 cc, o sea, con medio litro de esa solución hasta inflarlo, un acto pues de crueldad extrema, ¿no? Pero el hombre no daba, pues, ¿no? No daba idea. Y este cuy muere. Algunos postulan que pues por la tremenda inyección, otros que con eso alcanzó la concentración. Pero en ese momento Emil Ríos se dio cuenta de que el fallo no estaba en la cantidad, sino en el tiempo de incubación, porque esta solución había sido incubada un poco más de tiempo. Y revisando sus notas, se da cuenta que no, estamos haciendo mal todo el experimento. Debemos replantearlo, y comienzan a cultivar por más tiempo las cepas de difteria, y de sus cultivos salió un veneno tan poderoso que una gota podía matar a 100 caballos, según los cálculos, ¿no?, de Emil Ríos. Pero obviamente cometió un acto cruel, ¿no? No había pues regulación. Y esto es una llamada de atención, ¿no? Que debía evitarse esto revisando el método, revisándolo 1, 2, 3, 4, 5 veces, y planteando y discutiendo con los colegas, ¿no?, para encontrar dónde está la debilidad de nuestro método, ¿no? Lamentablemente en estos tiempos pues ya hay facciones del animalismo, ¿no? Animalismo extremo, que es pues la defensa irracional alocada, incluso la humanización del animal, ¿no? Hay un entrenador famoso de perros, ¿no? El señor Millán dice claramente, ¿no? Tratar a un perro como un ser humano es una forma de maltrato animal, porque los animales no son iguales que los seres humanos, debemos admitirlo, pero no implica ello que los tratemos con crueldad, que los sometamos a dolor o tortura, mucho menos por el placer, ¿no? Y ahí viene también lo de las corridas de toros, ¿no? Que debe ser una evolución gradual, ¿no? Porque también algo horroroso de esas corridas es que se expone un ser humano, pues, ¿no? Entonces, no, mires por donde lo mires, no tiene sentido, pero la sociedad tiene que evolucionar, ¿no? Lamentablemente, pues hay organizaciones como PETA, ¿no? O sea, People for the Ethical Treatment of Animals, ¿no? Personas por el tratamiento ético de los animales, que tienen acciones terroristas, pues, ¿no? Este placar es una propaganda terrorista, dice, ¿no? Tu mamá mata animales, ¿no? Y vemos acá una mujer sádicamente picando, ¿no?, a un conejo vivo, ¿no? Entonces esto es falso, nadie lo hace, ¿no?, para cocinar un conejo. Y, y tiene el objeto de aterrorizar a niños. O sea, es un acto de terrorismo, ¿no? No es bomba, pero es un terrorismo, propaganda, ¿no? Y me di tiempo de entrar, ¿no? Estos señores de PETA también tienen un juego donde tú eres un artista MMA y entras a un laboratorio, ¿no?, donde salen unos científicos con cuchillos, sierras, y tú los debes matar a golpes, ¿no? Entonces, estamos, ¿no? Pero sin embargo existen normativas también para el uso de animales, ¿no? Entonces, y la declaración, ¿no?, en realidad es la declaración adoptada en Hong Kong, surge de la de Helsinki, pero se la adopta oficialmente ya como una declaración, ¿no?, de la Asamblea Médica Mundial en Hong Kong en septiembre de 89, ¿no? Y ella dice que el uso de animales es esencial para el progreso médico. No se puede prohibir. La declaración de Helsinki, ¿no?, exige que la investigación biomédica en seres humanos esté basada, cuando corresponde a la experimentación animal, pero también exige que se respete el bienestar de los animales. Es decir, no someterlos a tortura, ni a tratamiento cruel, ni a dolor innecesario. También implica que si el estudio implica su sacrificio, debe ser hecho pues de una manera indolora y rápida, ¿no? Entre comillas humana, ¿no? Yo no me gusta usar mucho ese término humano,
porque caemos también en otro precepto, ¿no? Que el animalismo pretende plantear que el único humanismo que existe es el tratar bien a los animales, ¿no? Y el humanismo va más allá que eso, ¿no? Es mucho más. Entonces, debe haber protocolos donde no haya crueldad, no se les exponga a tortura o sufrimiento innecesario, y si hay que sacrificarles, pues que sea un método efectivo, rápido y con el menor dolor posible, ¿no? Entonces ahí lo vemos de manera objetiva, como debe ser el uso de animales en el laboratorio, ¿no? Ahora, dice, solo deben ser usados en la investigación biomédica cuando está claro que su uso es necesario para lograr un resultado importante y cuando no se disponga de ningún otro método posible. Es decir, alientan a la búsqueda de alternativas animales, pero no es el objetivo principal, eliminar el animal de la experimentación para búsqueda de tratamientos para humanos, ¿no? Aunque no se debe comprometer el derecho a la libertad de expresión, se debe condenar el elemento anárquico que existe entre los activistas por los derechos animales. Entonces, el elemento anárquico entendido como que yo decido que es correcto, ¿no? Anarquía significa que no hay Estado. Entonces, cada uno defiende la ley como quiere, ¿no? El trato compasivo de los animales usados en la investigación biomédica es esencial y los establecimientos de investigación deben cumplir con todas las normas que rige el trato humano hacia los animales, ¿no? No es el humanismo va más allá. Se debe proporcionar educación sobre estas normas a todos los investigadores en formación. Se debe condenar internacionalmente el uso de amenazas, intimidación, violencia y hostigamiento personal de los científicos y sus familias, ¿no? Y pues también otras protecciones que se deben tener. Bueno, finalmente ya para llegar ¿no? Me pidieron que comente algo sobre el escándalo de vacunas que ha habido pues en nuestro país. Se descubrió ya casi a fines del año 2020. En el 2021 incluso ya hubo indicios serios que comprometían al expresidente Martín Vizcarra en un escándalo en el cual se pidieron dosis adicionales para un estudio, un ensayo clínico de la vacuna Sinopharm. Se pidieron dosis adicionales que simplemente debían, ¿no? Como cualquier estudio, queremos ampliar la muestra, entonces unas dosis adicionales y lamentablemente esas dosis fueron destinadas a familiares del entorno presidencial, amigos y aparentemente personas que han pagado, ¿no? Por ello, ¿no? Que no tienen una relación directa, y ahí pues estuvo el doctor Málaga, ¿no? Uno de los principales científicos, ¿no? De nuestra nación, una persona admirable 100%, ¿no? Y que lo bueno que ha hecho no se debe borrar. Yo creo que las buenas cosas que ha hecho el doctor Málaga no se deben borrar, pero pues lamentablemente a veces el poder y el dinero te ciegan, ¿no? Y eso llevó pues a que incluso ahora el expresidente está sancionado, ¿no? Sancionado, inhabilitado de ejercer función pública. En ese escándalo que se destapó, un biólogo, ¿no? En un programa de televisión conocido pues por este personaje, los que no son de Perú, pues es un periodista amarillista, siempre se dedicó a la farándula, tenía un programa que más o menos se dedicaba a ver la actividad reproductiva de la farándula, ¿no? Y no otras cosas más serias. Bueno, pues llamó a este biólogo, que en un momento este señor dijo que el coronavirus podía matarse con la saliva u otros fluidos corporales, ¿no? Bueno, supone pues este señor con calificaciones de biólogo y con algunas investigaciones publicadas, leyó correctamente, ¿no? El estudio hecho en Perú y dijo que la vacuna tenía una efectividad de 11,5%. Y todo esto a lo que llevó es que el presidente Sagasti, de una manera tanto hipócrita, porque debía decirlo, ¿no? Impidió la llegada de vacunas Sinopharm a nuestro país, ¿no? Y esta imagen claramente muestra, ¿no? La vacuna Sinopharm ha sido aprobada por las Naciones Unidas, ya que en casi todos los ensayos tiene 70% de efectividad, incluyendo en nuestro país, ¿no?
Entonces, este escándalo, pues, caemos en lo mismo, ¿no? Aquí no hay nada de ciencia, ¿no? No hay nada de ciencia en actitudes políticas ni en el cambio de favores, ¿no? En la corrupción, en la cual se ha visto envuelto uno de los mejores científicos peruanos, y luego pues en la acción política, ¿no? Porque incluso algunos de este grupo le llamaban la vacuna maoísta, ¿no? Como si las vacunas tuvieran capacidad de decisión política, ¿no? O vacuna comunista también fue llamada, ¿no? Como si la vacuna tuviera consignas políticas, ¿no? La ciencia está pues en la aplicación de un protocolo de investigación, en la recopilación y proceso honesto de los datos y en su publicación, ¿no? Porque la ciencia termina cuando se ha publicado y está en discusión. Y si es aceptable los resultados, se prosigue en esa línea, si no se puede replicar, ¿no? Porque todo protocolo tiene que ser capaz de ser replicado, ¿no? No podemos dar métodos extraterrestres, ¿no? Para hacer ciencia. ¿Y cuál es la triste, bueno, para la ciencia, ¿no? ¿Qué cosa ha pasado? Lo triste es lo siguiente, ¿no? Que ha generado dudas sobre la aleatoriedad de los participantes. Sí, pues si uno se le ha puesto por favor, ¿no? ¿Qué aleatorio puede ser eso, no? Eso no es aleatorio, es a dedo, ¿no? Dudas sobre el enmascaramiento, o sea, han agarrado y esas 3.000 han abierto la etiqueta para ver cuáles eran el placebo y cuáles eran la vacuna. Dudas sobre el primer grupo de participantes, ¿no? Entonces, si esto hicieron con las 3.000 vacunas adicionales, ¿qué habrán hecho con las primeras, no? Todo esto implica un sesgo tal que el ensayo realizado en nuestro país no sería útil, o sea, debe ser descartado. Y lo peor de todo esto es que es un grave precedente que podía colocarnos en la lista negra para otros ensayos clínicos. O sea, ya nos manchamos pues con esto. Ya nos manchamos por diversas circunstancias, ¿no? Entonces, claro, la política, uno puede hablar unas cosas, estar a favor de otras, pero estas, entre otras cosas, ¿no? Son las consecuencias tristes del escándalo, ¿no? De la vacunación en Perú, porque prácticamente han desarmado, han hecho mella, han hecho añicos su protocolo de investigación científica, ¿no? Y bueno, esa sería mi presentación, ¿no? Espero que algunas cosas hayan sido interesantes y obviamente en un tema de esta controversia y como son solo aspectos, espero sus preguntas ya sea en el chat o pueden tomar la palabra. Los moderadores ya les darán la oportunidad de participar. Doctor Tony, muchas gracias por la excelente ponencia. De igual manera, invitamos a los participantes, si tienen alguna duda, hacerlo por el chat o en todo caso, prender su micrófono. A ver, vamos a ver si vamos a mandar un mensajito. Aquí viene una pregunta muy interesante, ¿no? De Jacqueline Paz. El consentimiento informado siempre debe ser firmado. Pues no necesariamente el consentimiento informado puede ser digital o puede ser verbal, pero existen protocolos para ello, ¿no? Entonces, la Universidad Nacional de Trujillo aún está trabajando en esto, ¿no? Como son parte de la modernidad, en el protocolo para consentimiento informado, digital o también verbal a través de un teléfono, ¿no? Pero ya hay experiencias anteriores en las cuales, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, encuestas telefónicas, se tiene que pedir el consentimiento informado, ¿no? No puede ser, ya respóndame esto, ¿no? Y esa respuesta debe registrarse, registrarse, y luego ese dato debe ser anónimo, o sea, se debe
anonimizar, ¿no? Nos dio el consentimiento, pero lo que ha respondido se almacena aparte. Aún así, recuerden que hay que proteger los datos del paciente. Aunque los datos sean anónimos, jamás nadie puede tener acceso a ellos, salvo los investigadores y después la comunidad cuando los datos estén procesados. Porque por más que no tenga un nombre, eso lo ha dicho un ser humano. Y si lo ha dado ese dato el ser humano, recuerden, hay la confidencialidad. Él lo hizo en confidencia, en el sentido de apoyar la ciencia, ¿no? Para que quede pues revelado lo que él dijo. Eso le pertenece y debemos protegerlo plenamente. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ahí viene sobre la población, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre la negativa de no utilizar animales en procesos de experimentación a la población? Bueno, acá hay diversos aspectos, ¿no? O sea, la opinión pública en estos momentos tiene una fuerte influencia de los grupos animalistas, ¿no? Que dicen que no debe haber ni un animal de experimentación. La tecnología para prescindir completamente de animales de experimentación no existe y podría demorar décadas en llegar. Entonces, hasta ese momento nosotros debemos utilizar los animales para experimentación porque algunas cosas no es posible utilizarlas en humanos. Y los métodos alternativos no nos dan la capacidad de iniciar la fase de estudios en humanos, la fase 1, ¿no? Que es la fase fármaco-cinética. Es decir, cómo se absorbe, cómo se procesa y cómo se excreta un fármaco. Porque no es posible antes de esa fase ver sobre todo lo que es la dosis letal. ¿Ya? Ahora, claro, la persona dice, no, pero usted los inyecta, los tortura, los mata. No, ahí no hay ninguna tortura, ¿no? La tortura es una acción que busca o el escarmiento, el amedrentamiento de un ser humano o pues que este ser humano brinde información. Entonces, el trato cruel a los animales está específicamente prohibido y los métodos de esa experimentación no deben constituir un trato cruel, ¿no? Y esto está revisado 1, 2, 3, 4, 5 veces. Ahora, claro, la población lo puede percibir así cuando no le explicas estas cosas que son complejas, obviamente. Nosotros no inyectamos ni experimentamos en animales para un placer sádico, ¿no? Eso no existe. Lo que existe es la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad en el sentido de salvar vidas y aliviar sufrimientos de seres humanos. Entonces, cierto, ¿no? La opinión pública cada vez se vuelca, pero es sencillo, pues, ¿no? Es sencillo desinformar, es sencillo crear rechazos, ¿no? En un mundo en el cual, pues, hay cada vez menos difusión de información pertinente, de información útil y sobre todo información veraz, fidedigna, ¿no? Miren nomás en la pandemia, ¿no? Salieron todos estos tratamientos alternativos, ¿no? Que algunos casos fueron prometedores como la ivermectina, pero después evaluados con ciencia vimos que no funcionaban. Y a veces es mejor darnos cuenta que estamos en cero, en nada, a seguir ilusionados, ¿no? En tratamientos empíricos o en pseudociencias, que después resultan en la muerte de más seres humanos, ¿no? Muy bien. En una negligencia al momento de la investigación con seres humanos en una universidad. ¿Quién debería responder, la universidad o el estudiante? ¿Y qué proceso se debería seguir? Bueno, como ya estaba mencionado, ¿no? Si hay una negligencia con daño, es la universidad, ¿no? Es la universidad porque la universidad es el ente que está promoviendo y obviamente debe regular estos estudios, ¿no? La declaración de Helsinki es clara, ¿no? Que no puede ser responsable del daño la persona que estaba en el estudio, sino la persona que diseñó, que promovió
y pues que ejecutó el estudio. En este caso es la universidad. Los estudios en determinadas especies de animales tienen sustento sobre la homología genética. Bueno, en este caso no sé si está teniendo en opinión de especies como el cerdo, ¿no? Por ejemplo, o los monos. Pues algunos estudios, por ejemplo, de vacunas, se prefiere hacerlos en cerdos porque hay cierta compatibilidad, ¿no? Y ciertas respuestas similares, pero antes de realizar cualquier estudio en animales es mejor revisar estos métodos, ¿no? Ampliamente, porque hay bases de datos específicas para metodología de estudio en animales. Porque en estos bases de datos también te dicen que protocolos no funcionan. Entonces no tienes por qué descubrir nuevamente la pólvora. Si vas a emplear un método que no va a funcionar en animales, estás cayendo en una negligencia, estás cayendo en crueldad innecesaria. Estás exponiendo a un animal a un estudio que no va a funcionar. Entonces, revisar bien la literatura y existen bases de datos para ello, ¿no? ¿Existe alguna normativa en contra de animales in vitro o relacionados? Bueno, eso cada país, ¿no? Cada país tiene sus normativas y en todas ellas coinciden tanto con Helsinki como esta declaración específica para animales de Hong Kong, de que no se puede aceptar trato cruel, de someterlos a sufrimientos, pues, prolongados, ¿no? Innecesarios. Y eso está claramente prohibido en nuestro país. Ya hay una ley de trato cruel contra animales, pero no sé si está específica para laboratorios, ¿no? Es más para, pues, maltrato animal, ¿no? Pero debía tal vez incluir una previsión, ¿no? Para que, por ejemplo, los bioterios, ¿no? Hay muchos bioterios en universidades que están, pues, en condiciones paupérrimas, ¿no? O sea, las ratitas para las experimentaciones están en condiciones, pues, deplorables, ¿no? Y eso, pues, también es un trato cruel, ¿no? Después dice, gracias por la ponencia. En caso de que el paciente no pueda expresar conscientemente su consentimiento, ¿se le podría atribuir a algún familiar su aceptación? Sí. En casos, por ejemplo, de pacientes en estado vegetal, hay procedimientos que se han aplicado, ¿no? Pues para digamos, determinar, ¿no? Sobre todo el estado de actividad y muerte cerebral, ¿no? Y en muchos casos estos protocolos han servido para estudios en los cuales ha habido fármacos, ¿no? Que han ayudado a pacientes a salir en un buen porcentaje del estado vegetal, ¿no? Algunos incluso que estaban en estado vegetal total se comunican moviendo un dedo por computadora, ¿no? Es increíble, ¿no? Entonces, la ciencia va avanzando a niveles de ciencia ficción ya, ¿no? Lo que yo estudié en la facultad ahora, que pensaba que era ciencia ficción, ahora es real, absolutamente real. Bueno, Mariana Ríos se conmueve con los ratones. Sí, pues es verdad, ¿no? Hay que admitir que no debemos tratar mal a los animales, porque al final, pues de ellos también aprendemos, ¿no? Porque no solamente hay experimentación para investigación, también hay experimentación formativa en los laboratorios. Y es cierto, muchas veces el animal muere en estas prácticas formativas, pero nuestro objetivo es que el estudiante cuando está en esta práctica comprenda. Una clásica es el shock anafiláctico, y el shock anafiláctico pues te puede matar en segundos. Entonces esa demostración es para que los estudiantes comprendan, ¿no? Que no deben dudar a la hora de enfrentar un shock anafiláctico, ¿no? Y bueno, pues no pongamos al mismo nivel al animal del ser humano, porque no lo están, pero no implica que porque no sea a tu nivel, o sea, porque no pueda llegar a todas las capacidades del ser humano, el animal merezca pues un trato cruel o una muerte pues llena de dolor, ¿no? O procedimientos que lo coloquen en esas situaciones. Para nada, eso es inadmisible. De una otra forma, su vida contribuye a la ciencia. El experimento que hacemos contribuye a la ciencia y debemos tenerle pues un mínimo de consideración o una enorme consideración para tratarlos, ¿no? De la mejor manera posible, ¿no? Que nos permita pues el protocolo y obviamente no exponerlos a un sufrimiento
prolongado o un sufrimiento cruel. Muy bien. Parece que no hay más preguntas. Les agradezco su atención. Y bueno, pues será hasta otra oportunidad. Gracias. Sí, doctor, bueno, igualmente como comentó mi compañera, agradecerle por la ponencia el día de hoy, por su apoyo con este grupo. Estamos muy agradecidos por la excelente ponencia que nos ha brindado. Espero de que haya sido muy enriquecedora para cada uno de nosotros. Bueno, chicos, se les estará pasando en un momento lo que es el post-test para poder medir lo que es el impacto del aprendizaje en esta actividad y van a tener aproximadamente 20 minutos para poder desarrollarlo. Sin más que decir, reitero el agradecimiento con usted, doctor. Esperamos seguir contando con usted para próximas ponencias y muchas gracias. Chicos, ya se les alcanzó el link del post-test. Ya pueden empezar a desarrollarlo. Tienen 20 minutos. Disculpen, esta charla se estará subiendo después a YouTube. Disculpa, ¿podrías repetir tu pregunta? No se escucha muy bien. Me preguntaba si después esta charla la subirían a YouTube. Se va a lograr subir al grupo de IMSA UNT. Vamos a ver, se comparte por Facebook o por YouTube. Ah, bien, gracias.